Imaginad un doctor tan importante como para que Charles Darwin dejara su propia salud en sus manos. Este señor, James Galley, pensaba que el agua fría, el descanso y una vida más ordenada podía curar cualquier enfermedad. Un día entra en su consulta una chica de 25 años, está aterrada, no deja de llorar. Insiste en que su marido es un borracho y un violento y que tiene miedo y asco de vivir con él. El doctor la ayudará, más tarde se enamorará de ella. Lo que parece una historia bonita e íntima acabará filtrada en la sociedad británica. Y todo esto se empeorará con una muerte que a día de hoy todavía no hemos conseguido explicar. Hoy os traigo al canal la reseña de La historia del Dr. Galley, por Elizabeth Jenkins. Sé que no es su novela más famosa, sino que la más famosa es Harriet, que os la dejo por aquí porque en mis estanterías hoy no la he encontrado. Creía que iba a ser un drama de época, pero ha sido mucho más que eso. Es una historia muy humana, inquietante y hasta en sus últimas páginas me arrancó unas lagrimillas. Suscríbete, dale like y comenzamos. Bienvenidos a Anita Teleclásicos. Hoy os traigo al canal una novela que me leí aproximadamente hace un par de meses y la he estado gestando, la he estado preparando para esta reseña y hoy ha llegado su momento. La historia del Dr. Galley de Elizabeth Jenkins. Elizabeth Jenkins fue una escritora británica que falleció en el año 2010 con 104 años. Fue además periodista. Escribió sobre Jane Austen, sobre Isabel I y además fundó la Jane Austen Society. Jenkins sentía una gran atracción por todos esos casos reales que cuando se filtraban a la sociedad terminaban en un escándalo público. Ya lo hizo con Harriet, pero también lo hizo con el Dr. Galley. En este libro vuelve a partir de una historia verdadera, pero hace un cambio muy inteligente. El centro de la escena no va a ser el crimen, sino el propio médico. Como detalle importante, esta novela fue publicada primero en Estados Unidos en 1971 y fue años después que se publicó en Inglaterra. También es importante decir que para Elizabeth Jenkins era su novela favorita, no me extraña. La idea de Jenkins en un principio era hacer una biografía, por eso consultó diarios, cartas e incluso habló con los familiares vivos del Dr. Galley. Pero más tarde incluso leyó las investigaciones publicadas en el Daily Telegraph sobre el crimen del que vamos a hablar posteriormente. Nuestra historia comienza el 1 de mayo de 1870 cuando Florence Ricardo llega a Malvern House. Esta casa está destinada a los cuidados de la hidroterapia y su director es el Dr. James Galley. Ella tiene apenas 25 años y está casada con Alexander Ricardo. Está totalmente devastada, no puede dormir, no puede vivir. Su marido es alcohólico y cada vez que bebe destruye todo, se vuelve violento y además muy desagradable, puesto que hace sus necesidades por toda la casa y crea un hedor que impide que ningún ser pueda vivir dentro de la casa. Ella, por su parte, para poder vivir con la ansiedad que tiene y con el miedo que siente continuo, decide tomar cloral, que es una medicina muy fuerte de la época para conciliar el sueño, y además está abusando del vino. El Dr. Galley tiene 62 años. Es un médico célebre, muy seguro de sí mismo y acostumbrado a que todos los pacientes hagan lo que él desee. En ese momento decide que Florence Ricardo no necesita una receta, sino vivir un tiempo separada de aquello que le está provocando tanto sufrimiento. Una vez alejada del foco de la tensión, evidentemente la paciente empieza a mejorar, consigue dormir, consigue comer y empieza entre ellos a establecerse una relación que rápidamente trasvasa los límites médico-paciente. A partir de ahí la novela va a seguir a ambos personajes por varios años. Vamos a ver las decisiones que tome Florence a lo largo de su vida, los sacrificios que haga el Dr. Galley y sobre todo el precio que tiene un vínculo cuando no está bien visto por la sociedad victoriana. Florence Ricardo de repente decide, después de años, que quiere volver a tener una vida respetable. En este momento aparecerá el caso Bravo, uno de los casos criminales más célebres de Inglaterra y en los que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Tranquilos, no vamos a hablar de quién fue asesinado, de quién asesinó, ni nada por el estilo. Pero es evidente que ambos personajes van a tener algo que ver, si no, pues no hablaríamos de ellos. Elizabeth Jenkins va a dejar toda la trama del caso Bravo para las últimas páginas
y merece muchísimo la pena llegar hasta ahí sin saber qué es lo que va a ocurrir. Para mí una de las partes más potentes del libro es la situación de Florence Ricardo, porque parece realmente que tiene una enfermedad física. Ella no es capaz de ordenar sus pensamientos, no es capaz de dormir, no es capaz de comer porque no se siente segura en su casa. Elizabeth Jenkins explica perfectamente cómo es una situación de violencia, donde la víctima depende socialmente del agresor. Alexander Ricardo tendrá momentos de lucidez, en los que parecerá otra vez el chico encantador que una vez la conquistó. Esto, lejos de ayudarla, lo que provoca es más problemática, porque la familia de ella no entenderá por qué ella lo quiere dejar para siempre. Hay una escena decisiva en la que no voy a estropear nada de la novela porque ocurre al principio, en la que Alexander ha destrozado vasos, vajillas y se ha puesto muy violento. Ella coge a su hermana y se marchan a Malvern House y le dice al Dr. Gully: no pienso volver nunca más con él. Aquí empieza una carrera de fondo, donde no será fácil luchar contra todos los convencionalismos británicos y sociales. Florence va a tener a su madre, que la va a apoyar, la va a querer y se va a preocupar por ella, aunque va a temer por encima de todo el escándalo. Su padre ni eso, no le importa a su hija ni que esté sufriendo, lo único que no quiere es el escándalo familiar. Por tanto, ella, bajo su concepto, tiene que volver con su marido, cueste lo que cueste, si no tendrá consecuencias legales y económicas. Elizabeth Jenkins crea una heroína no perfecta. Florence es una persona manipuladora, controladora, le encanta que todo el mundo esté encima de ella, ser el centro de atención. Pero esto no quita el sufrimiento que ha tenido. Por tanto, a ti como lector te hace comprenderla, pero sin idealizarla. Una idea que cruza toda la novela de principio a fin es la idea de que a Florence escapar de este matrimonio no la hace libre, sino que necesita seguir buscando a alguien que la proteja. Esta nueva necesidad la vuelve de nuevo vulnerable. Vamos a hablar del Dr. Gully porque realmente existió. James Gully nació en 1808 en Jamaica. En 1842 forma junto con el Dr. James Wilson la Malvern House, una casa de hidroterapia. Querían ofrecer una alternativa a la medicina de la época que usaba purgantes muy agresivos y sustancias que empeoraban la enfermedad que ya de base tenía el paciente. El Dr. Gully se especializó en lo que se llamaba curas de agua y su Malvern House recibió a personas muy célebres, además de que era un destino de salud para las clases acomodadas. También recibió la visita de personas muy famosas como Charles Darwin en 1849 o Alfred Tennyson o Thomas Carlyle. Jenkins no nos va a plantear al Dr. Gully como una persona farsante, pero tampoco como alguien bueno. Simplemente le va a dar a Florence Ricardo ese espacio que ella necesita, sobre todo que la escuchen. Pero ese hombre al mismo tiempo está convencido de que sabe lo que los demás necesitan. Eso y la autoridad para mí son lo mismo, además de que rebasa todos los límites médico-paciente cuando se enamora de Florence Ricardo. Yo entiendo que los sentimientos son difíciles de controlar, pero eso en aquella época y en esta y en todas está extremadamente mal visto. Jenkins quiere que entendamos al Dr. Gully pero al mismo tiempo no lo absolvamos. Es una persona muy generosa que eso lo va a convertir en graves errores y al mismo tiempo tiene tanta fama y es tan conocido que vive pegado a su vanidad. Al final es un ser humano como otro cualquiera. Vamos a hablar un poco de la hidroterapia que me pareció muy interesante. No se trataba de baños relajantes para nada. Era con agua fría. Envolvían a los pacientes en sábanas con agua helada y luego se les secaba con mantas. Y todo esto tenía que ir acompañado de paseos, una comida ligera y cero de alcohol o otro tipo de medicación. Al principio del libro, no recuerdo muy bien quién, hace como una especie de testimonio, gente famosa, célebre que pasó por sus manos, diciendo que la cura con el Dr. Gully o bien te curaba o bien te mataba, porque se sufría tanto con estos tratamientos que había momentos en los que realmente creían que iban a fallecer. Hoy en día sabemos algunos de los procedimientos gracias a las cartas que quedan aún. Por ejemplo, una de Charles Darwin, donde decían que su tratamiento era ponerle una lámpara muy caliente que lo hacía sudar y luego lo enfriaban con toallas frías. O le hacían baños de agua fría en los pies o lo obligaban a llevar una toalla con agua helada sobre el estómago mientras daba paseos durante varias veces al día. Aquí hay que hacer una pequeña pausa necesaria. Hoy en día sabemos que rodearte con una sábana de agua helada no te va a curar ninguna dolencia. Lo que pasa es que estos pacientes mejoraban porque primero salían de su entorno rutinario, estaban descansando, daban pequeños paseos, comían más sano, tenían ingestas más moderadas de alcohol,
y sobre todo muchos de ellos dejaban medicamentos que en aquella época eran muy agresivos y que antes de curarles les provocaban la muerte. El Dr. Gali estudiaba el estado emocional de los pacientes, su sueño y su aportación a la medicina, pues claro que tuvo que ser importante porque no inventó la hidroterapia, pero sí es verdad que intentó perfeccionarla y extenderla. Ahora bien, su mente era una mezcla muy curiosa porque después también era un fanático del hipnotismo y de las médiums. El corazón de la novela es la relación que hay entre el Dr. Gali y Florence. Para el Dr. Gali se va a sentir muy útil siendo esa persona de referencia para ella, y para Florence va a ser un placer vivir lejos del miedo y poder volver a recuperarse y a tener fe en sí misma. Lo que pasa que esta relación, que podría ser en un principio amorosa, acaba siendo de dependencia emocional. Nuestra opinión sobre ambos personajes va cambiando constantemente a lo largo de la novela, porque hay veces en el que el Dr. Gali, sobre todo a mí me pasó al principio, en el que tenía la sensación de que quería controlar absolutamente todo lo que hacía ella, hasta cómo se tenía que tomar el té, si más frío o más caliente, pero llega momentos en los que ella deja de parecer una persona frágil y empieza a tomar decisiones súper radicales. Por tanto, estás toda la novela diciendo ahora manda uno, ahora manda otro en la relación. Más adelante va a aparecer un personaje que es la señora Cox. Es, creo, la que de verdad abre una grieta en la relación que hay entre ambos. Se hace pasar por amiga de Florence Ricardo, pero yo creo que esta señora tiene como unos planes más perversos. Sabe demasiado sobre la intimidad de Florence y hay varios momentos en los que lo va a utilizar en contra de ella. Aparte, no le basta solamente con manipular a Florence, sino que hay momentos en los que al Dr. Gali lo hace sufrir muchísimo. A mí esa señora no me gustaba nada. El escándalo, el desastre en el que van a estar implicados estos dos personajes, que se llamó el caso Bravo, se debe ese nombre a algo, pero no os voy a decir a qué, porque sí os destriparía toda la novela. Lo del caso Bravo no es ningún spoiler porque realmente aparece aquí detrás. Pero si os leéis como yo esta edición de Rara Avis de Alba Editorial, que yo creo que los tengo todos porque es que me encantan, no leáis, y más si sabéis inglés, lo que viene aquí debajo de cada personaje. ¿Veis las letras? Pues aquí vienen mensajes. Esto es un spoiler de toda la trama. Ya vais a saber perfectamente qué es lo que pasa. Entonces, sé que es difícil. No miréis la portada. Entrad directamente en la novela y os la leéis. El final del Dr. Gali no nos queda muy claro en la novela cuál fue. Le perdemos el rastro en 1876, cuando tiene que declarar en un juicio por este caso Bravo. Pero ya en aquella época se había desvelado también su historia con Florence Ricardo y todo esto que provoca, bueno, pues os podéis imaginar. Hay algo que creo que Jenkins intenta transmitir y que por eso además también le puso su nombre, el nombre del Dr. Gali, al libro y no le puso el nombre del caso. Creo que es porque quiere transmitirnos en todo momento cierta pena hacia el personaje. Y yo esa pena la sentí. Y fue por el Dr. Gali que yo en las últimas páginas he hecho unas cuantas lagrimillas. Porque al final me parece el personaje más humano. Es el que más errores comete, pero también el que se deja llevar más por sus sentimientos. No es frío, para nada. Tiene como esa actitud de sobrado porque es un buen médico y demás, pero ¿qué va? Eso es una carcasa. Después dentro es una persona súper sensible. Y claro, el verlo juzgado por la sociedad hasta el punto en el que llegan a juzgarlo, no por nada, sino mayoritariamente por sus líos emocionales con Florence y demás, y cómo lo relegan por completo a ser una paria social. Los pacientes a los que ayudó no vuelven a mirarlo a la cara, nadie quiere saber nada de él, vive completamente aislado, hay gente de su familia que tampoco quiere tener relación con él. Es súper triste cómo una persona que en el fondo tampoco lo ha hecho tan mal paga consecuencias durísimas por las circunstancias de la vida. Mirad, hay una curiosidad que supe hace poco que me pareció increíble porque es que cierra un círculo que tú dices, con todos los años que han pasado. Resulta que cuando Florence era una niña le hicieron una escultura, una figura, junto con su hermana Alice, un escultor francés. Pues esta estatua la había comprado un extranjero y iba a exportarse al extranjero la estatua. Pues el gobierno británico este año ha decidido que no, que la estatua no se vende a nadie fuera del territorio británico y ha devuelto la estatua
a la casa de la infancia de Florence y allí va a quedarse hasta que el gobierno diga lo contrario. O sea, increíble, Dios mío, increíble que todavía a día de hoy este caso siga dando de qué hablar. Y de encima cuando todavía ni siquiera se ha resuelto. A mí la historia del Dr. Gali me ha encantado. Ha sido, por lo menos hasta el día de hoy, la mejor lectura de mi año 2026. Sé que muchos diréis que esto no es un clásico. Evidentemente no es Don Juan Tenorio, no es El Quijote, pero no deja de ser una novela importante y que se la recomiendo a todo el mundo que la lea, porque además de que tiene esa parte intrigante, esa parte de thriller, también nos describe a la perfección una sociedad que nos queda de lejos, que es la victoriana del siglo XIX. Los personajes han tenido mucho que ver en que me haya encantado tanto la novela, porque he ido pasando completamente de odiarlos a amarlos. Es que es muy humana la novela, lo he dicho en varias ocasiones en la reseña y lo vuelvo a decir. Una persona nunca es perfecta, pasa por etapas mejores, por etapas peores. Y esto es lo que a mí me pasa con esta novela. Había momentos en los que quería y amaba al Dr. Gali y momentos en los que lo odiaba a más no poder. Y lo mismo con los demás personajes. Entonces, no es que sienta empatía o me sienta identificada con ellos, ni mucho menos, sino que me parecieron eso, me parecieron seres humanos reales, que nos los ponía Elizabeth Jenkins como si siguiesen vivos. Sí es verdad que os digo que a todos los que os gusten las investigaciones, los casos reales de asesinatos o de crímenes y todo esto, no tiene un ritmo tan acelerado, salvo en el final. Pero bueno, simplemente os lo podéis tomar con calma, decir, bueno, pues hay una parte inicial que es más lenta, pero después todo, hasta el final es como de infarto. Y os dejo una pregunta aquí para finalizar esta reseña y espero leeros en comentarios. ¿Cómo creéis que debemos recordar a una persona? ¿Por lo bueno que ha hecho o por la peor decisión que haya tomado en su vida? Me encantaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por acompañarme un día más en Anita Teleclásicos. Si os ha gustado esta reseña y las cosas que hago, pues suscribiros y dale like para que este pequeño canal siga creciendo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y os mando un abrazo y un beso muy fuertes. ¡Chao!